todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase del Formarnos en Desarrollo Local. Vamos a empezar mientras esperamos que vayan llegando el resto, pero no queremos retrasarlos por respeto a ustedes, a los que han podido llegar a tiempo. Tenemos hoy la clase dedicada al hábitat y ya prácticamente estamos en la recta final, porque después tenemos seguridad, después tenemos cultura, después tenemos salud y finalmente una clase integradora, que es la clase final. Siempre, como les decía, una vez anterior y otras veces anteriores, estamos teniendo muchas expectativas sobre lo que ustedes vayan proponiendo, sobre la sistematización que vamos a hacer entre todos, porque es la primera experiencia que tenemos en el Formarnos en Desarrollo Local, y el año que viene tenemos la intención de que esté al mismo nivel que el que hasta ahora hemos llamado el Formarnos Central, el Formarnos en capacitación sobre la gestión pública, que tiene, como todos conocen, varios temas conceptuales y temas aplicados a la toma de decisiones, a la organización y al liderazgo. La verdad que nuestra idea es que tienen que ser complementarios. Aquel es como una entrada general para la gestión pública y social, que luego se complementa con distintos temas específicos, pero este va a ser también una entrada general a la temática del desarrollo local. Y después podemos empezar a trabajar en profundizaciones, como ya en realidad hemos hecho antes, con salud, con educación, con emprendedorismo, con trabajo. Y este viene a ser un formarnos de síntesis. De manera que entonces toda nuestra expectativa está puesta sobre las conclusiones que saquemos de esta experiencia, su sistematización, y la palabra de ustedes es tan importante como la de los profesores, como la de los tutores. Así que la iniciativa y el protagonismo son una demanda, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, que quienes hemos organizado este Formarnos tenemos hacia todos ustedes. Para eso entendemos que también la tarea de taller es una facilitadora. Bueno, en el día de hoy vamos a tener a María Sol Quiroga y a Abigail Corizzo, quienes se van a hacer cargo de esta clase. María Sol es arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ingeniería de Proyectos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Ha dado clases en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la de Quilmes, en la de La Plata, y actualmente, además de ser profesora, docente e investigadora de esta casa, es la directora de la licenciatura en Gestión Ambiental Urbana. Abigail es licenciada en Gestión Ambiental Urbana, docente e investigadora también de nuestra universidad, becaria doctoral del CONICET con el proyecto El Derecho a la Ciudad y la Justicia Territorial desde la perspectiva de la gestión sustentable del hábitat, análisis de atributos sociales, ambientales y habitacionales en los barrios Villa Ilaza y Villa Caraza, partido de Lanús. Nuestro agradecimiento, como siempre, al coordinador de esta versión del Formarnos, Rodolfo Núñez, a Aarón Atías, que es el coordinador académico del Formarnos. Por allá afuera la tenemos trabajando siempre a Vanessa, y a todas las carreras y departamentos que, les recuerdo una vez más, de toda la universidad,
no hay departamento que esté ausente, hay carreras de todos los departamentos, están haciendo su contribución para que este formarnos en desarrollo local sea posible y es la primera experiencia transversal e integradora de un formarnos que hemos tenido de estas características. A todos ellos y a ustedes nuevamente, muchas gracias y le dejamos la palabra con un aplauso a las profes. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dividir la clase en dos momentos. En el primer momento va a tener la palabra Abigail y vamos a esperar que movamos las sillas. Y va a hablar del concepto de ambiente y de las problemáticas ambientales globales, locales, y vamos a conversar acerca de cómo encarar estas problemáticas en el marco de propuestas de desarrollo local. Y en la segunda parte de la clase voy a tomar la palabra yo, si es que logro estar callada antes, porque hablo mucho, y cumpliendo lo que me han pedido los organizadores, y es que terminemos en tiempo y forma, y vamos a hablar del concepto de hábitat y de la idea de cómo se produce el hábitat, cómo podemos producir el hábitat en el marco también de un proyecto de desarrollo local. Todos ustedes saben que hay un documento, hay un módulo que también escribimos de manera conjunta con Abigail, que tiene una determinada, digamos, cantidad de contenidos mínimos que ustedes están viendo ahí. Nosotros no vamos a profundizar en todos estos contenidos, vamos a hacer un recorrido sobre los conceptos más importantes y les recomendamos a quienes no lo leyeron antes que hagan una lectura del módulo para esta profundización y también siempre estamos nosotros aquí a disposición para responder, para, digamos, para trabajar algún aspecto que a ustedes les quede posteriormente como, digamos, como duda o que nos quiera consultar. Ambas estamos todos los días en la universidad, así que aquí nos encuentran. Bueno, dicho esto, muy breve, le doy la palabra a Abigail y empezamos. Bueno, buenas tardes. Voy a correr así, estoy más cómoda con el micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Como comentaba Sol, nos repartimos un poco los contenidos, pero somos de meternos una en la exposición de la otra, así que no sé hasta qué punto va a terminar siendo tan repartido, pero bueno, en la organización lo pensamos así. Bueno, primero para hablar de ambiente, nosotros desde esta universidad, desde la mirada que le damos, hablamos de ambiente, no de medio ambiente, porque entendemos que es una redundancia, ¿sí? Cuando hablamos de ambiente, hablamos de un entorno, de un medio, de todo lo que nos rodea. Entonces, hablar de medio ambiente, ¿sí? Lo simplificamos, hablamos de ambiente. También no consideramos al ambiente como solo la cuestión física natural, que es quizás a lo que más solemos asociarlo, ¿no? A los ríos, a la montaña, a los árboles. Son parte, claro que sí, pero también comprendemos a los factores sociales, económicos, culturales y otros como parte del ambiente, ¿sí? Entendiendo que es todo lo que nos rodea. Estas particularidades que dependan desde los factores sociales, económicos, culturales, va a hacer que sea una definición dinámica y cambiante y también depende mucho de la percepción de la persona, ¿no? Porque según donde uno se críe, con qué valores culturales, con qué nivel educativo va a entender el ambiente, ¿sí? Y también lo entendemos como el espacio de intercambio cotidiano, ¿sí? Que compartimos con otras personas. En este espacio nos vamos a encontrar con elementos biológicos, si lo llamamos así, que son todos los que tienen vida, ¿sí? Las demás personas, nuestras mascotas, también con factores orgánicos, que es de lo que proviene de algún elemento vegetal o animal, ¿sí? Que puede ser la madera, ¿sí? Las heces de los animales también, y lo inorgánico, que es lo que nunca tuvo vida, digamos, sí, que puede ser el plástico o el suelo, las piedras, ¿sí? A eso lo llamamos inorgánico. Para hablar un poco hay un autor que es Lev, que dice que se puede decir que también el ambiente es la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿sí?
no los pone dicotómicos, o sea, no los opone, sino que dice que es una relación, que están todo el tiempo vinculándose, intercambiando y relacionándose. Entendemos que las problemáticas ambientales, ¿sí?, si bien el hombre, ya sea cuando se trasladaba de forma nómade, ¿sí?, o cuando se asentó en un territorio, siempre dejó un impacto en el ambiente, este impacto era menor, ¿sí? El problema, digamos, arranca con el ambiente a partir de la revolución industrial, ¿sí?, con el modelo asociado a eso, que es el modo en cómo se relaciona el hombre concretamente con la naturaleza, con la extracción de recursos, ¿sí?, cómo es este modo de producción, ¿sí? Esto entendemos que causa una crisis en la sostenibilidad ambiental, que quizás esto también lo solemos escuchar, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué efectos globales y locales tiene. Y se propone el desarrollo sustentable como una alternativa a este modelo de desarrollo no sustentable, digamos, ¿sí? El desarrollo sustentable es un término que se acuña en 1987, ¿sí?, en una reunión que hicieron muchos países, dándose cuenta que en el modo de producción vigente de ese momento, si se seguía de esa manera, ¿sí?, se encontraba como los recursos ambientales muy agotados, una degradación ambiental, entonces se visibilizaba que había que cambiar el rumbo del crecimiento económico del desarrollo. Si bien estuvo vinculado en un principio al crecimiento económico, a un modelo de desarrollo económico, el desarrollo sustentable en su definición dice que tiene que dar la posibilidad de que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer las futuras. Entonces, cuando hablamos de no comprometer las futuras, quiere decir que tiene que tener una relación más equilibrada con la naturaleza, ¿sí?, en el uso de los recursos, del agua, de la energía. Vamos a avanzar. Esto que es así como medio un shock visual, que es lo que intentamos producir. Lo que está en el medio, esto es un árbol de problemas, podemos llamarlo, está tratando de imitar eso, ¿sí? En el centro, digamos, el problema principal sería... Ahí va. El modelo de desarrollo no sustentable, ¿sí?, que tiene como tres causas que pusimos acá para ejemplificar bien, digamos, claras, que tiene que ver con una alta producción industrial, sí, que es contaminante porque no se estaría haciendo con ningún control, una inequidad en la distribución de oportunidades y riquezas, y también nos parece importante que esta sea como la causa central, y el consumismo o el modelo de consumo de capitalismo irresponsable, ¿sí?, que se está llevando. Sí. Perdón. Sol. Muchas de estas cosas, entiendo, son las que ustedes ya vienen conversando. No te entiendo. Que me corra, que me pare. ¿Así? Ahí está. Que no se escuchaba. Digo, las que ustedes vienen conversando en los otros talleres. Ustedes ya hablaron de producción, ustedes hablaron de salud, ustedes hablaron de abordaje territorial. Entonces, estos tres ejes están, digamos, sintetizan todos los aspectos a considerar, que ustedes los ven desagregados, dentro de lo que sería una planificación o un proyecto de desarrollo local. Perdón por meterme, pero era imposible que no lo hiciera. Está bien, no molesta, por el contrario. Como pueden ver, hay algunas causas algunas consecuencias que uno puede asociar directamente con el medio natural, ¿sí?, como la pérdida de suelos, por ejemplo, o la deforestación, desmonte, pero también se habla del desempleo, de una crisis migratoria, de una mala alimentación, ¿sí? Quiere decir que una crisis de un modelo de sostenibilidad no tiene solamente consecuencias ambientales, sino también va a tocar las dimensiones sociales y económicas, ¿sí? Esto es lo que quisimos ejemplificar. Bien, vamos a hablar de problemas ambientales globales, ¿sí?, a nivel general, que se pueden encontrar alrededor de todo el mundo. Tenemos la degradación de suelo, esto tiene que ver con un modelo también de producción agropecuaria, ¿sí?, que está atentando contra la calidad del suelo, se va degradando, ¿sí? El suelo también lo entendemos como recurso, ¿sí?, que también, digamos, la pérdida se puede dar de una manera muy rápida y después hay casos que son irreversibles o la recuperación lleva mucho tiempo, inversiones, quizás no se obtenga la misma calidad,
Así que bueno, esto es considerado una de las problemáticas más grandes a nivel mundial. Contaminación ambiental, ¿sí? Entendiendo que va a afectar, digamos, lo que es el aire, el suelo y el agua, ¿sí? Las actividades industriales con sus efluentes, con sus desechos, residuos, como por citar una actividad, están, digamos, impactando estos 3 factores que nombré. El agotamiento de recursos naturales, ¿sí? De vuelta, hay un modo, una práctica del capitalismo que lo que quiere es en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible alcanzar el máximo de ganancias. Esto no va, digamos, no tiene una coherencia con los tiempos y con el equilibrio del planeta y bueno, sucede esto, ¿no? Se desbastan ecosistemas enteros por una cuestión monetaria, económica, y también es increíble la pérdida de biodiversidad y la posibilidad de tener este recurso en generaciones futuras. Uso de agrotóxicos apareció también, ¿sí? A veces con la excusa de que los frutos, digamos, del cultivo se pueda cosechar en tiempo y forma, que no afecte ninguna plaga y demás. Se usa este tipo de materiales que tienen un montón de efectos adversos que, digamos, no se pueden contrarrestar tampoco, ¿sí? Implican impactos en la salud, en el ambiente, en otras especies, ¿sí? Así que esto es considerado una problemática ambiental. Las grandes concentraciones urbanas, ¿sí? La demanda de suelo urbano, no todas las ciudades debieran ser no sustentables, ¿sí? Pasa que a veces del modo que se está generando algunos sectores de la ciudad con enfoque capitalista tienen esta característica, ¿sí? Se expanden, van, digamos, corriendo la frontera agrícola, van produciendo un impacto por el uso de energía, la generación de residuos, ¿sí? Así que también es considerado como una tensión o un problema ambiental global. Como problemas ambientales locales, pusimos en la afectación a la calidad de vida, ¿sí? Especialmente la gente, las personas que viven en la ciudad, pusimos entre paréntesis derecho a la ciudad, ¿sí? Nosotros entendemos que los humanos, las personas, estamos tendiendo a vivir en las ciudades, elegimos a las ciudades por oportunidades de trabajo, de estudio, de diversión, porque hay una mejor calidad de vida y equipamientos de salud y demás, pero no siempre, digamos, no todos acceden de la misma manera a los bienes y servicios urbanos, ¿sí? Entonces nosotros trajimos acá la propuesta del derecho a la ciudad, que es una teoría que elabora Henry Lefebvre, así se dice, él lo escribe, él hace un libro que se llama El derecho a la ciudad, que así se llama uno de los capítulos de ese libro, lo escribe en 1968, él es francés, o sea que también hay todo un contexto social que también se ve plasmado en este libro, y él justamente lo que propone es que se anticipa, digamos, a las consecuencias de la urbanización con un enfoque capitalista. Digamos, las personas que no tengan un recurso económico para acceder a una vivienda de calidad son excluidos y vulnerados de los derechos digamos, de los bienes que ofrece la centralidad urbana, ¿sí? El poder tener equipamiento urbano, o sea, público, salud, educación, poder tener servicios de infraestructura, agua, saneamiento, ¿sí? También acceder a espacios verdes de calidad, ¿sí? Para todas las personas. Él habla mucho de los derechos a la centralidad urbana, ¿sí? A tener medios de transporte también que nos conecten. Así que bueno, es como a la afectación de la calidad de vida se puede proponer el derecho a ciudad, que está todavía, la idea, digamos, cierra, parece muy, muy buena, tiene más de 50 años y no hay casos tan concretos de que se haya podido dar este derecho. Hay un aspecto, perdona, sí, Abigail, que empezó a considerarse dentro de esto que denominamos calidad de vida urbana y que surge a partir del equipo de trabajo de la escuela francesa, que es que lidera Henry Lefebvre, y es que más allá de lo que nosotros entendemos por necesidad física, los seres humanos tenemos aspiraciones. Y la vida urbana
completa muchas de estas aspiraciones que no son tangibles y que nos complementan como personas. Entonces, la idea del derecho a la ciudad, la idea de que un ser humano se completa en esa vida urbana, tiene que ver con estos aspectos físicos y tiene que ver con aspectos psicológicos, con aspectos aspiracionales que no estaban contemplados hasta ese momento y que, como bien dice Abigail, y como vamos a ver ahora cuando hablemos específicamente de hábitat, estamos bastante lejos en algunos casos de poder cumplir o de poder satisfacer. Bien, quiero ir mirando la hora. Sí, yo lo tengo acá la hora, por los la otra problemática que, si bien entendemos que a nivel mundial es un problema, son un problema los residuos, ¿sí? Tiene un impacto al nivel local en el sentido de vuelta. No todas las regiones, ¿sí?, tienen el mismo nivel de cobertura de una gestión de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, ¿sí? Son muchísimas las toneladas que se generan diariamente en el área metropolitana de Buenos Aires y todavía no hay una solución concreta, ¿sí? No hubieron hasta el momento políticas que hayan tenido un éxito o hayan tenido una continuidad para asegurar, digamos, que se pueda sacar alguna ventaja de lo que es gestionar concretamente los residuos sólidos urbanos. También lo que sucede es que las políticas están orientadas al reciclaje directamente, ¿sí? Y el mejor residuo es el que no se genera. O sea, hay pocas, o ninguna que yo conozca al menos, políticas públicas asociadas a, bueno, hay que disminuir la cantidad de lo que llamamos basura, ¿no? De poder también poner en valor al residuo como un recurso. Eso está en tensión. Y por otro lado, el cambio climático, que en un principio dudamos de ponerlo, bueno, en global, en local, entendemos que es un fenómeno que sea a nivel global, pero que los impactos son locales, ¿sí? Entonces, fue acá. El cambio climático también ahora está bastante en la boca de todos, se puede ver en la tele, se están haciendo manifestaciones por el cambio climático. También, digo, cómo sucede esto o por qué se está hablando de cambio climático, también se remonta a la revolución industrial, cuando cambian los modos de producción, los recursos que se emplean, se empiezan a generar muchos gases de efecto invernadero, que se llaman así estos gases porque retienen calor. Se fueron acumulando en la atmósfera, ¿sí?, haciendo que, digamos, empezó a retener más calor del necesario, ¿sí? Entra la energía del sol, parte de esa energía es reflectada al espacio exterior, bueno, ahora son retenidas por esos gases que no dejan, digamos, que se libere, entonces se retiene mucho calor. Eso, además de producir un aumento de casi 2 grados, que uno dice, bueno, 2 grados no es nada, ¿sí?, a nivel global significa muchísimo, está generando, por ejemplo, no solamente el aumento de la temperatura a nivel global, sino también la frecuencia y la intensidad de fenómenos climáticos extremos, ¿sí? Por ejemplo, un caso bien rioplatense y que lo escuchamos nombrar, tiene que ver con las sudestadas, ¿sí? La sudestada es un tipo de viento que tenemos en Argentina que lo que hace es correr en la dirección contraria a cómo tiene que fluir, como fluyen los ríos o los desagües, ¿sí? Entonces lo que se genera es como un tapón hidráulico, ¿sí? La inundación se da mucho más fácil, además se acompaña con lluvia, se suele acompañar la sudestada, así que bueno, es una situación bastante problemática. La sudestada que se daba hace unos 20, 30 años, 1 o 2 por año, ahora se están dando hasta 4, entonces es para pensar. También lo que sucedía es que la sudestada se la esperaba en noviembre y en abril y también está cambiando el régimen de este tipo de viento. Estas son consecuencias del cambio climático. Otra de las consecuencias son las olas de calor, ¿sí? Nosotros el año pasado, este año tuvimos un verano bastante atípico, ¿sí? Porque no hizo tanto calor, hubo lluvias, hubo picos, pero las olas de calor, digo, son una amenaza climática, son consideradas así porque ponen en riesgo a la salud, ¿sí? Se caracterizan por presentar, bueno, 3 días con la temperatura mínima supera los 24 grados y la máxima los 32, y uno quizás dice, bueno, no es tan grave, pero la gente se muere de calor, digo, no es una expresión nada más, la deshidratación se da muy fácil, hay grupos vulnerables, ¿sí?, que son los niños, las personas mayores y las personas que no cuentan, por ejemplo, con el acceso a agua segura, ¿sí? Estamos contando con un grupo que hace que, nosotros siempre consideramos que el cambio climático lo que hace es visibilizar las vulnerabilidades ya existentes en la población, ¿sí? Digamos, no le echamos toda la culpa al cambio climático, el cambio climático en todo caso exacerba lo que ya está,
¿sí? Bien. En el cuadernillo van a poder ver que uno dice, se planta en este panorama, decimos, bueno, ¿para dónde salimos corriendo con todo esto, con todas las tensiones que hay? Queremos valorizar el rol de la participación ciudadana de las organizaciones comunitarias que luchan por causas puntuales que tienen que ver con el ambiente, con el cambio climático, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, no solamente vinculándolo a una cuestión física natural, sino también una cuestión social. Nosotros en el ejemplo que pusimos en el cuadernillo hablamos del barrio de la Tupac Amaru. No sé si lo pudieron leer, si tuvieron acceso. Pero bueno, también es parte de una organización comunitaria. Se ve más reflejado en el caso de Hábitat, pero también cómo de forma organizativa, ¿sí?, se asocian colectivamente personas con un objetivo en común y concretan una necesidad y un deseo que es tener un barrio con condiciones habitacionales dignas. En este caso trajimos un tipo de organización que está más cercana, son los vecinos autoconvocados en defensa de la Laguna de San Vicente. No sé si los conocen, ¿sí? Están avanzando las construcciones de barrios privados en el humedal que forma parte de la laguna. Y bueno, surge esta organización hace unos 2 años. Y bueno, y también fue que iban vecinos, se indignaban con lo que estaba pasando, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Formaron una organización y hacen diversas actividades, ¿sí? Informa, concientizan, hacen una caminata en la laguna para sumar vecinos y que tomen conciencia de lo que se está degradando, lo que se está perdiendo, el avance de los barrios privados. Se hacen jornadas de limpieza, se hacen juntadas de firmas para llevar a instancias de la justicia o autoridades del agua que tenga que ver con la regulación de las lagunas y demás, de los humedales. Así que bueno, esto lo queremos poner en valor, que tiene mucha importancia, ¿sí?, para lograr cambios en este aspecto, ¿sí? Bueno, vamos a proponer, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de hábitat, está íntimamente ligado con algunos de los aspectos que mencionó Abigail recién, y lo que sí vamos a proponer es que en lugar de hacer una serie de preguntas ahora, las hagamos todas después, o consultas, o los que les haya quedado por trabajar. Nosotras también nos vamos a quedar un rato en los talleres, Abigail seguramente más que yo, así que también podemos en esa instancia responder preguntas. Cuando nosotros tomamos la definición del diccionario de la palabra hábitat, el diccionario dice que hábitat es el espacio donde vive una comunidad. Comunidad que puede ser animal, vegetal, pero quienes nos dedicamos a las problemáticas urbanas entendemos por hábitat, o utilizamos el concepto de hábitat, desde otra acepción, la tercera o la cuarta, no me acuerdo ahora, que tiene el diccionario, y que dice que es el lugar donde habita, el espacio construido, perdón, donde habitan los hombres, yo diría los hombres y las mujeres, haciendo una extensión de género, los seres humanos. Debemos distinguir, en principio, 2 niveles de hábitat. Por lo siguiente, por los modos en los cuales vamos a intervenir al momento de generar proyectos de lo que nosotros denominamos procesos de producción del hábitat. Podemos hablar de hábitat a nivel individual y podemos hablar de hábitat a nivel colectivo. Cuando hablamos de hábitat a nivel individual, estamos hablando de los espacios que habitamos como individuos, nuestra casa, digamos, la casa familiar, la casa personal. Y cuando hablamos de hábitat colectivo, estamos hablando de nuestras ciudades, de los espacios públicos, de las plazas y de algunos equipamientos o ámbitos donde nos reunimos en comunidad, donde hacemos nuestra vida social. Debemos hacer también una observación importante al inicio, antes de empezar a hablar de estos procesos de producción del hábitat, 2 observaciones. La primera, que tiene que ver con el rol del Estado en la producción del hábitat. El acceso al hábitat justo es desde hace ya más de 30 años considerado un derecho humano, y los estados, a través de los gobiernos, están obligados a otorgar a todos sus ciudadanos de la mejor manera posible el acceso a un hábitat digno.
Dicho esto, vamos a empezar a hablar de si estamos o no en condiciones de mencionar que vivimos todos en nuestras ciudades en las mismas condiciones de dignidad, ¿no? Bien. Pero antes de esto también corresponde hacer una aclaración, que es válida. Nosotros vamos a hacer, digamos, vamos a tomar como nuestros casos de estudio, nuestros casos de análisis, las ciudades latinoamericanas y más particularmente, si quieren, las ciudades en nuestro país, las ciudades argentinas. Pero el modelo de la ciudad latinoamericana en general, el modelo histórico, que es un modelo que proviene de la conquista española, desgraciadamente, es bastante similar. Y el crecimiento de las áreas urbanas en la ciudad latinoamericana es bastante similar. Por eso yo voy a ir haciendo comentarios que hacen a la ciudad latinoamericana y tomando algunos ejemplos de las ciudades argentinas. En principio nosotros podemos distinguir y debemos distinguir, si bien hoy vamos a hablar concretamente de modos de producción del hábitat urbano, debemos distinguir tres categorías de hábitat: el hábitat urbano, el hábitat periurbano y el hábitat rural. Lo que ustedes están viendo ahí, medio borroso porque no era muy buena la imagen, la resolución de la imagen, es el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. En esta está reflejada la configuración o la estructura urbana de la región en la que nosotros o la mayoría de nosotros vivimos. Cuando nosotros hablamos de hábitat urbano, creo que todos coincidimos que estamos hablando de la ciudad, del espacio construido, mayoritariamente construido, donde no hay actividades de tipo agropecuario y donde se da un mayor grado de, como decía Abigail recién, centralidad de actividades gubernamentales, de actividades de administración, de provisión de servicios, ¿sí? Hoy no podemos hablar de las ciudades como un concepto aislado, como hablábamos en la antigüedad. Las ciudades han crecido, el continuo de las ciudades se ha convertido en una trama que ha extendido su recorrido y que ha ido completándose con pequeñas ciudades que se han constituido en grandes sistemas que nosotros denominamos hoy metrópolis, conurbaciones. Hay distintas denominaciones según el lugar del planeta en el que se estén dando y según la tipología física que tengan y las relaciones que se establezcan entre las distintas cabeceras o los distintos nodos de esto que es una red urbana, un sistema urbano. Pero lo cierto es que ya no podemos hablar de la ciudad centralizada. El caso de Buenos Aires es bastante atípico porque, bueno, Buenos Aires nace a la vera de un río y es el centro de la actividad de la provincia, pero también es el centro histórico, no me quiero ir por las ramas, pero es el centro histórico de todas las actividades a nivel nacional. Entonces se da como una doble centralidad. Si nosotros fuéramos a la imagen anterior, ustedes van a ver unos puntitos más oscuros que implican las ciudades, digamos, los centros urbanos. Si seguimos por este eje, que es el eje del ferrocarril que está pasando, vamos a ver que en este sector estamos nosotros ubicados en este momento. Si nosotros tuviéramos que pintar la ciudad de Buenos Aires en el tamaño, en relación a proporción de escala, con el resto, taparía todo lo demás. Y sería de un color negro intenso, indicando el grado de centralidad, el grado de actividades que solo ocurren en la ciudad de Buenos Aires y que hacen que desde el área metropolitana nos traslademos hacia a este espacio central para producir. Acá abajo van a ver un conglomerado un poco más pequeño que en breve se va a unir y vamos a armar lo que se denomina una conurbación, es dos metrópolis o dos ciudades grandes con sus áreas metropolitanas que se juntan, que es La Plata y el Gran La Plata, ¿sí? Entonces, les decía, Buenos Aires es una ciudad atípica, por esto que tiene una doble centralidad, pero ocurre en la mayoría de las capitales de nuestras provincias que tienen sus áreas metropolitanas. Entonces creo que tenemos bastante claro qué ocurre en la ciudad y la mayoría de nosotros tiene una vida, entre comillas, denominada vida urbana.
Pero aparece en los últimos años, en las últimas décadas, una zona intersticial entre lo que se denomina la vida, el tipo de vida o el hábitat rural y el hábitat urbano, y que es característico de la ciudad latinoamericana en los términos en que lo voy a mencionar, que es el hábitat periurbano. Hay otros modelos de ciudades, las ciudades sajonas, las ciudades norteamericanas particularmente, que tienen los suburbios parecidos a nuestro periurbano, pero que tienen un surgimiento, digamos, estructural, como estructura física, diferente. Y también tienen una estructura social diferente, quienes ocupan esos espacios territoriales. Entonces nosotros vamos a hacer referencia ahora a qué es el área periurbana para una ciudad latinoamericana, para la mayoría de las ciudades latinoamericanas. El área periurbana es lo que nosotros llamamos, o un concepto más español que nuestro, las zonas de ensanche. Las zonas donde va creciendo la ciudad y donde quienes no tienen los recursos suficientes para pagar el suelo en las áreas urbanas o en sectores donde las áreas urbanas, por ejemplo este partido, están totalmente saturadas, no hay suelo urbano para ocupar, entonces la población se traslada o se va trasladando y ocupando las zonas rurales. ¿Qué tiene de bueno esto? Tiene de bueno que la calidad de vida en cuanto a la relación con la naturaleza, en algunos sentidos, se mejora. Pero también tiene de malo que, como en general es un hábitat producido de manera espontánea, ahora vamos a ver en estos modos de producción del hábitat qué tipologías hay, es muy difícil, o en general cuesta bastante, proveer de todas estas cuestiones que nosotros decíamos que hacen al hábitat colectivo. Es decir, no tenemos medios de transporte, llegan dificultosamente los servicios, no tenemos escuelas cerca, la sanidad no llega de la manera que debiera llegar. Es decir, se complica el acceso a esto que denominamos el derecho a la ciudad o a los modos de vida urbano. Si bien el ciudadano que se traslada o que decide por una cuestión económica, vivir en el área periurbana, lo hace en búsqueda de no separarse tanto de la ciudad para poder seguir accediendo a estos modos de vida y a esta calidad de vida que da la ciudad. Para nosotros los urbanistas, las zonas periurbanas son zonas de lo que llamamos un tejido mixto. Tejido mixto, ¿qué quiere decir? Que conviven, más que en la ciudad formal, espacios donde todavía queda algo de producción agrícola, viviendas de recursos, de personas de bajos recursos, viviendas o barrios de clase media. Actualmente, desde hace unos años hacia acá, viviendas de alto poder adquisitivo, lo que nosotros llamamos los grandes guetos de los barrios cerrados, y, digamos, no sé si lo dije, pero alguna que otra producción industrial más de tipo local, digamos, no grandes industrias, pero sí producción industrial. Ese es el tejido que nosotros conseguimos, tejido periurbano, hábitat periurbano, perdón. En el esquema que ustedes están viendo ahora, van a ver que en la ciudad de Buenos Aires, en un análisis, digamos, teórico, el área metropolitana de Buenos Aires la podemos ir, digamos, delimitando por anillos en estos distintos tipos de hábitat, como una conceptualización general de lo que se está produciendo en el territorio. El último, que es el hábitat rural, es lo que nosotros asociamos a esa imagen que aparece ahí, bastante bucólica, de la vaquita y, digamos, el antiguo silo, bastante distinto a lo que es, digamos, la producción que hoy en día se da en las zonas rurales cercanas a las ciudades. Digamos, la industrialización, las tecnologías han llegado a todas las, digamos, a todas las áreas rurales cercanas a las ciudades. Esto no quiere decir que no se siga haciendo cultivo extensivo, que no se siga haciendo producción agropecuaria extensiva, pero en general lo que se hace es aprovechar las tecnologías para optimizar los recursos. Entonces hay ganadería intensiva y agricultura intensiva, invernaderos, todas las cosas que nosotros vemos cuando salimos de la ciudad y nos movilizamos hacia lo que eran antes nuestras zonas de pastoreo o de producción agropecuaria extensiva. ¿Y por qué nosotros mencionamos
la zona periurbana y la zona rural cuando dijimos que vamos a hablar de producción del hábitat en términos urbanos. Porque cuando nosotros encaremos un proyecto de desarrollo local, debemos tener en cuenta que cualquier actividad que nosotros desarrollemos en cualquiera de estos lugares, en cualquiera de estas zonas, en cualquiera de estos tipos de hábitat, tiene un impacto en todo el sistema. Por eso para nosotros es importante señalar esta idea de sistema. Y lo que ustedes propongan debe estar considerando que va a provocar algún cambio positivo o negativo, ya lo verán ustedes en las propuestas que realicen, en los otros sectores urbanos. Entonces, no podemos entender el hábitat urbano si no entendemos cómo están creciendo las ciudades y qué está pasando con la producción agrícola que tenemos cercanas a las ciudades en que vivimos. Dicho esto, vamos a hablar, entonces sí, de qué es un proceso de producción del hábitat. Existen distintos modelos de procesos de producción del hábitat. Cuando hablamos de procesos de producción del hábitat es cómo construimos vivienda, cómo construimos ciudad. ¿Sí? Debo decir, lamentablemente, para todos ustedes y para todos nosotros, que en este momento, en el tipo de sociedad en la que nos estamos moviendo, en una, digamos, economía extremadamente capitalista, con políticas neoliberales, los procesos de producción del hábitat, y no ahora, sino desde hace, digamos, con intermitencia, desde hace muchas décadas atrás, los procesos de producción del hábitat están orientados mayoritariamente a lo que se denominan las lógicas privadas. Hay tres tipos de lógicas: las lógicas privadas, las lógicas públicas y las lógicas de autogestión o participación o cooperativas. Cuando nosotros hablamos de las lógicas privadas, estamos hablando del mercado inmobiliario en un país con una inestabilidad, y ahora sí ya hago, digamos, si bien esto puede hacerse extensivo a muchos países de América Latina, pero es típicamente argentino, el que desde nuestros abuelos pensamos que hay que ahorrar en ladrillos, porque esto está asociado a la inestabilidad económica. Entonces, quien tiene un ahorro intenta invertir en bienes inmuebles. Acompañado a esto, esta sociedad capitalista, grandes imperios de empresas inmobiliarias que marcan el valor del suelo y que van marcando la tendencia de qué se construye, cómo crecen las ciudades, y un rol del Estado, que ya dijimos que era fundamental en los procesos de producción del hábitat, de, digamos, contemplativo respecto de la función que cumplen las empresas privadas, y prácticamente podemos decir que en este momento estamos, si bien hay normativa y hay regulación, estamos en un marco casi de desregulación de las inversiones privadas en lo que hace a los procesos de producción del hábitat. Esperemos poder revertirlo en breve, pero en este momento, si tenemos que cerrar el diagnóstico el día de hoy, estamos en este contexto, donde quien decide invertir o quien accede al suelo o accede a la vivienda, al suelo urbano, al tan codiciado suelo urbano, es quien tiene más recursos. Entonces, la dicotomía que se daba antes de la revolución industrial entre quienes vivían en las ciudades y quienes vivían en las áreas rurales, en esta sociedad capitalista se está dando entre quienes tienen acceso, quienes tienen capacidad de pago y quienes no tienen capacidad de pago. También debemos decir, como dije, que hay iniciativas de índole público que ahora vamos a mencionar, pero que desgraciadamente no han llegado a cubrir, también al día de hoy, la necesidad que tenemos de que la mayoría de la población pueda llegar a habitar un hábitat digno. Habitar un hábitat digno medio, digamos, redundante, pero bueno, a vivir ciudades en condiciones dignas, a vivir en ciudades en condiciones dignas. Si nos enfocamos en el ámbito público, también
desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad en nuestro país, ha habido muchas iniciativas de índole pública para tratar de subsanar el déficit habitacional, tanto en escala de vivienda como a solucionar las problemáticas de hábitat en escala comunitaria. La mayoría, digamos, de lo que nosotros tenemos visible cuando recorremos nuestras ciudades son lo que se denominan edificios de propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Perdón? Hay complejos habitacionales. Complejos habitacionales, gracias. Complejos habitacionales que pueden ser torres de vivienda o que pueden ser en extensión, digamos, horizontal, que representan un modelo del Estado que proveía viviendas a las clases de medianos recursos o de recursos más bajos. Podemos hacer muchísimas críticas a este tipo de conjuntos. De hecho, ahora cuando hablemos de la autogestión de vivienda, voy a hacer un par de críticas a estos modelos, pero lo cierto es que buscaban en una determinada época una respuesta a una problemática que estaba en relación a las respuestas que se estaban dando a nivel mundial. Lo que pasa que nuestro modo de vida, nuestro modo asociativo, nuestro modo de entender la comunidad, quizás no es exactamente el que se ve reflejado en una torre de vivienda, ¿sí? Nosotros, sobre todo las clases medias bajas, no estamos acostumbrados a vivir en un departamento con habitaciones de 2x2. El mayor error tuvo que ver con eso. La intención de la política pública siempre fue excelente. Otra modalidad más cercana en el tiempo a nuestro momento actual es el de otorgar préstamos a los individuos, otorgar subsidios a los individuos para poder acceder a la compra de la vivienda individual. Esto, por un lado, es uno de los causales de que creciera este periurbano del que habláramos, es decir, que quien tiene un crédito no puede acceder al suelo urbano del área central, pero sí puede acceder al suelo urbano que se aleja del área central, entonces construye su vivienda en ese lugar. Pero lo cierto es que estamos librando a los ciudadanos a lo que es el sistema de mercado, a la oferta y la demanda de mercado. Entonces, la crítica que podemos hacer a este tipo de políticas es eso, digamos. Muy buena intención, la posibilidad de que el individuo elija dónde, cómo y de qué manera quiere vivir, pero el Estado, de nuevo, no está contribuyendo a que todos accedan de la misma manera a un hábitat digno. Hay en este momento en vigencia en la provincia de Buenos Aires, y nosotros les hacemos una referencia en el documento que ustedes tienen para leer, está vigente desde el año 2015, la ley 14.449, que es la ley de acceso justo al hábitat, que es una ley de vanguardia para lo que es la legislación de utilización del hábitat, no solo en esta provincia, sino a nivel de América Latina, y que otorga a los gobiernos locales, a través de subsidios que se brindan a través del gobierno de la provincia, la posibilidad de facilitar a grupos de vecinos organizados subsidios para la mejora de su hábitat. Esta es una herramienta bastante conocida por cuestiones, digamos, de público conocimiento. Si entendemos que la ley es del año 2015, lo que vino después no fomentó la aplicación de la ley ni dispuso de todos los recursos. Lo cierto es que la ley está en vigencia y esperamos que prontamente podamos hacer uso. En eso estamos incluso nosotros desde la universidad tratando de propiciar, trabajando con municipios para la aplicación de la ley y para empoderar a los grupos de vecinos para la aplicación de la ley. Lo cierto es que es una herramienta muy útil, muy potente, muy interesante, que permite este último modo de de construcción del hábitat o de producción del hábitat del que vamos a hablar, que es el de la autoconstrucción.
Para llegar a la ley de acceso justo al hábitat debemos decir que, independientemente de lo que los gobiernos hayan decidido o no, la autoconstrucción del hábitat se ha dado de por sí, históricamente, en nuestras ciudades. Sobre todo las poblaciones más vulnerables han ocupado espacios como son los intersticiales en determinadas áreas urbanas, tratando de acercarse a las áreas centrales, han ocupado el espacio público. El día de hoy hay gente viviendo en las áreas urbanas, en el espacio público, sin que esto sea formalmente digamos una producción de hábitat, es una ocupación del espacio y hay una ausencia de políticas, en principio, para darle solución a esta problemática, o ausencia de aplicación de las políticas que existen para solucionar esta problemática. Y otra modalidad que también se ha dado es la de ocupación de terrenos en áreas periurbanas, la ocupación de viviendas en áreas urbanas. Digo, esto es todo en un determinado grado de informalidad, digamos, ¿no? Y con las consecuencias que esto trae, digamos, acarreadas. Lo que nosotros proponemos y lo que nosotros sostenemos es que esta última modalidad, aplicada a partir de decisiones de políticas del Estado, lo que nosotros denominamos la producción social del hábitat, que le dé participación a la comunidad, que permita que los ciudadanos y ciudadanas decidan en qué hábitat quieren vivir, cuáles son las condiciones habitacionales en las que se sienten identificados y que les permitan autogestionarse, autoconstruir, son las que, a nuestro entender, garantizan una producción del hábitat más justo, con la participación de todos y de todas. Es necesario para esto que la sociedad esté organizada. Es necesario para esto que los ciudadanos estén comprometidos con, por ejemplo, un proyecto de desarrollo local. Y en relación a esto, a la producción del hábitat y a los proyectos de desarrollo local, no sé si cuando estuvo mi compañero Juan Escolarici la clase pasada lo mencionó, pero también habrán escuchado decir muchas veces que la construcción es el motor de la economía, ¿no? Digamos, no es tan así, no es tan real, pero lo cierto es que la industria de la construcción genera empleo, genera ocupación y esto genera posibilidades de desarrollo. Entonces, no es descabellado pensar en propuestas del Estado que involucren a la comunidad, que los vecinos se comprometan, que se organicen y que puedan producir su propio hábitat, generando además ámbitos de trabajo y capacitación y formación y oficios. Creo hablar por las dos en esto que voy a decir, no lo hablamos antes, pero supongo que sí, después de tanto tiempo. Entendemos que este último, digamos, más allá que sabemos que la construcción de un conjunto de viviendas o la construcción de un edificio de viviendas para un determinado grupo que tiene una necesidad perentoria son una respuesta a un problema inmediato, las respuestas a largo plazo tienen que estar dadas con la participación de la comunidad. Entonces, nosotros sostenemos que el mejor modo de producir el hábitat es a partir del trabajo en sociedad. Para cerrar, nosotras habíamos escrito, no sé si fui con las, que habíamos escrito o no, porque dejé mis apuntes hace rato para tratar de cumplir con el tiempo y la forma. Nosotros hablamos le queremos agregar a las palabras que ustedes vienen hablando, vienen usando de desarrollo local, le queremos agregar la palabra inclusivo, ¿no? Nosotros queremos hablar de desarrollo local inclusivo. Queremos
que la inclusión implique que todos accedamos a un ambiente sano, a una vivienda digna, que la comunidad pueda acceder de la misma manera a cultura, educación, salud, y que este ambiente, este hábitat en el cual todos vivamos, sea a partir de la organización de la sociedad y que la sociedad pueda en comunidad proyectarse y este desarrollo se dé a partir de esto, de esta iniciativa en conjunto, propiciando en todo momento espacios de diálogo entre quienes tomamos las decisiones en distintos ámbitos y quienes en realidad viven las ciudades más allá de las decisiones correctas o erradas que nosotros tomamos día a día. No sé si mi compañera quiere decir algo más. Algo chiquito, que estuvo igual en todo lo que estuviste exponiendo, pero remarcar la importancia o el rol que debiera tomar el Estado, ¿sí?, en estas instancias. En las lógicas de producción privada, nosotros decimos que es regulador, pero en realidad sabemos que en realidad está habilitando estas prácticas, ¿sí? Nosotros entendemos al Estado que tiene que garantizar la forma equitativa para acceder al hábitat digno, ¿sí?, en base a las necesidades y deseos de la comunidad. Y esto implica que desarrolle políticas de Estado, y acá hacemos la diferencia entre política de gobierno y políticas de Estado. Una política de Estado que trascienda los diferentes gobiernos, las inestabilidades, y que tenga un rol activo, también incluyendo la participación de todos los sectores, dándole mayor atención a los sectores vulnerados, me gusta decir a mí, más que vulnerables, porque el desarrollo equitativo implica que todos en conjunto, digamos, vayamos hacia el bienestar común, y hay sectores que están muy por debajo de ello. Eso quería cerrar. Bien, ahora sí, sintéticamente hicimos un vuelo de pájaro por todos los temas que les planteamos en el módulo. Si alguien quiere hacer un comentario o quiere hacer una pregunta, tenemos 10 minutos, ¿no? Tenemos 10 minutos, sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Quería hacer notar dos cosas. Primero, una que se habló es que los agrotóxicos no son algo nuevo, sino que ya tienen más de 70 años. Empezó con el DDT, y el DDT en el planeta en este momento tiene 1 milímetro en todo el planeta. Y la otra cosa que quería hacer notar, que hay un nuevo paradigma que se llama agroecología, que trata de la manera que tiene de encarar todas las situaciones, no solo el manejo del suelo, sino las relaciones con el productor y otros temas, trata de resolver muchos de los problemas que se han hablado aquí. Que es bueno meterse en ese tema. Sí. Y que también tiene incidencia en el tema local, aunque sí, no parezca. Sí. Estoy de acuerdo, no era el eje de lo que nosotros queríamos comentar, pero tenés razón. Sí. Buenas tardes. Con respecto al tema del clima, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que es la contaminación ambiental, nos está provocando un deterioro en todo lo que es las reservas de agua dulce, de agua potable. Hay una retracción en todos los glaciares a nivel mundial de un 30%. Y todos los años esto se va incrementando. Ya prácticamente del glaciar Perito Moreno nos queda como una cuarta parte menos de lo que históricamente era. Y no hace mucho, aproximadamente hace un año, ya se desprendió un gran iceberg de la Antártida, que tiene la superficie de toda la ciudad de Buenos Aires. Está ahora a la deriva, ya está desprendido, ya se ha alejado a una velocidad bastante importante. Y todos los geólogos y los biólogos marinos están muy atentos en cómo se está provocando el deshielo de las capas polares. Va a ser muy complicado porque al haber una disminución en lo que es el agua potable o la parte de agua,
se va a provocar una desertificación en lo que hoy son las zonas posibles de explotación y de hábitat para la condición humana. Y el grave problema que nos vamos a ver a nivel ecológico ahora con la quema del Amazonas, la reducción en el oxígeno en el ambiente. Así que son una de las cosas que estos puntos a nivel natural que tenemos que tomar en cuenta cuando desarrollemos todo el tema urbano y el tema de hábitat, ¿no? Paso una más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando uno quiere estudiar el hábitat de un animal, empieza estudiando sus desechos. Yo he tenido la suerte de estudiar ambientes, hábitat de ciudades como de Shanghái, Beijing, La Paz, y una de las cosas que me demuestra cómo es una sociedad es cómo trata su basura. Y yo creo que estamos más allá de la construcción privada, pública, autoconstrucción. No creo que se está tratando profundamente los gravísimos. Insisto, yo cuando viajo, me pregunta mi hija qué voy a visitar, basurales. Y yo quisiera invitarlos a la noche. ¿Alguien fue alguna vez a un basural de noche? Los invito a que revisen un basural de noche. Un basural de noche es donde atacan y salen todas las alimañas. Y entonces estaba en Teresópolis, una ciudad de Brasil, y los invité al intendente, estábamos hablando de hábitat. La localización de la gente, la inversión pública, la privada, etcétera, etcétera. Y yo dije, empecemos a hablar sobre la basura. Y los invité a la noche, donde por supuesto no había luz, y yo dije, cuando yo golpeé el piso, ustedes prendan las linternas. Millones, ratas, cucarachas, gusanos, buitres, todo lo que se les ocurra, porque las alimañas cazan de noche. Y lo curioso es que lo pusieron al relleno sanitario en una falda de una montaña, llueve y los lixiviados entran a la ciudad. En la ciudad de Asunción hay un lugar que se llama Cateura, que es como si el basural nuestro del SEAMSE estuviera en la boca. Entonces cuando sube el río Paraguay, entra al basural a cielo abierto y eso entra a la ciudad. Hace poco hubo una inundación en noviembre y con la basura que sacaron las máquinas encontraron 7 cadáveres abajo de la basura. La pregunta del millón entonces es, ¿no habría que pensar antes de instalarse? Cuando uno construye una casa, lo primero que empieza a trabajar es dónde va la cloaca, dónde va el pozo ciego. Entonces la pregunta es, antes de preguntarse dónde vamos a vivir, ¿no sería cuestión de analizar cómo vamos a vivir, empezando por qué hacemos con nuestra basura? Más allá, sí. Sí. ¿Hay alguna más? Bueno, sí, coincido. Digo, muchas de esas cosas son las que decimos acá, no tuvimos tiempo de decirlas, está bueno que lo traigas a colación. Nosotros pensamos que el principal problema es, primero, que no hay planificación, digamos, de cómo están creciendo nuestras ciudades. Hay proyectos, hay como una... OSLAC dice que hay como una desincronización, ¿no? Hay una desincronización horizontal y vertical del Estado y esta desincronización hace que por ahí tengamos el plan 2030 de planificación territorial y que los municipios no sepan por dónde van a pavimentar una calle o cómo van a pavimentar un barrio. Entonces, el Estado no está sincronizando los proyectos y no hay planificación. Y después, la principal o una de las principales problemáticas urbanas es la de los residuos. Acá, como vos bien decís, yo también he tenido suerte o desgracia de recorrer muchas de las ciudades, no solo de América Latina, en Europa pasa lo mismo, en Europa con las, digamos, dicho por colegas europeos, con las migraciones, en los últimos años, los que ellos creían que ya era un problema controlado,
Es decir, disponemos todo en cestos al modificarse la estructura social y sobre todo, algo de lo que no hablamos, pero que por ahí aparecía en el árbol este que mostramos, que es el consumo, digamos, lo que disponemos tiene que ver con lo que consumimos, como decía Abigail, ha hecho que hay que repensar los modos de la gestión. Nuestras ciudades no está pensada la gestión de los residuos en nuestras ciudades. Poner un contenedor en la calle genera dentro de la cuadra, 1 o 2, este mismo problema que vos estás diciendo que ocurre en el basural. Concentración de roedores, digo. Yo al menos coincido 100% con lo que dijiste. Sí, hay que pensar y hay que planificar las ciudades. Lo que pasa que nuestras ciudades vienen creciendo, salvo honrosos lapsos donde sí hubo planificación, vienen creciendo sin planificación. Nuestras ciudades, digo, la ciudad latinoamericana en general. Digo. No sé si vos querés agregar algo. Algo a ella. Sí. Tengo esto. ¿Ahí tenés? Sí, así, no acoplan por las dudas. No, respecto al cambio climático, sí tratamos de reflejar los impactos que tienen que ver más con lo local, pero bueno, sí son enormes las consecuencias que tiene el derretimiento de los polos, de hecho se dice que se están corriendo los polos. También la pérdida de glaciares hacia esto y son todas como consecuencias que se van encadenando, ¿sí? Porque, bueno, el planeta es un sistema y tiene coherencia esto que se van encadenando. Y respecto al Amazonas, bueno, la gran pérdida que es incalculable, también no se toma dimensión tampoco de las consecuencias de lo que significa la pérdida de biodiversidad, la migración de un montón de comunidades de fauna, ¿sí? de flora que se está perdiendo, y obviamente tiene que considerarse para los modelos de desarrollo que se van a tomar, porque esto es un recurso, si bien es de Brasil y demás, o bueno, afecta, digamos, es parte de muchos países la Amazonia, es un recurso a nivel global ambiental. Bueno, rápido, tengo poco tiempo, como siempre. Igual me gusta correr, aunque tengo piernas cortas. Bueno, vamos a dividirnos en 3 grupos, más o menos de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Se entendió o más o menos? ¿No se entendió? De este pasillo hasta acá son un grupo y ya les doy su tarjeta. De acá hasta acá son un grupo y ya les doy su tarjeta. Y de acá hasta acá son un grupo y les doy su tarjeta. Chicas, si se quieren sumar a este grupo. La idea es así. Cada tarjeta tiene una consigna que tienen que ponerse de acuerdo para realizar en 5 minutos. Si tienen alguna duda, me preguntan. Júntense entre ustedes y les comento que pueden participar todos los del grupo o 3. La consigna es abstracta, tiene personajes abstractos porque me pareció que, digamos, todos manejan los conceptos y, por ejemplo, el concepto de Estado puede ser el espíritu del Estado o puede ser un funcionario público. Eso lo deciden entre ustedes y cómo quieren representarlo. Y la idea de una foto en teatro es una foto, digamos. Ustedes se van a poner como si alguien les fuera a sacar una foto con la ventaja de que pueden hablar, pueden hacer sonidos cuidándose la voz, por favor. Les doy 5 minutos, si tienen alguna duda, me la preguntan, acá estaré. ¿Pero podemos hacer movimiento? Sí. O sea, en el lugar. No desplazarse porque además tenemos poco espacio, lo vamos a hacer acá. En el lugar pueden hacer movimientos y pueden hacer sonidos, es una foto. ¿Se entendió? ¿Alguna duda más? Les doy 5 minutos. Pónganse de acuerdo. Súper bien. 55 minutos. Bárbaro. Aparte que Rodolfo me agarró la entrada y me dijo, Ahora
Pueden ser todos haciéndolo y se elige un grupo o no. ¿Estuvo bien? Eso, exactamente. Vienen acá y hacemos la foto. Digamos, se ponen de acuerdo en cómo la van a hacer la foto, quién va a hacer qué y la hacemos en 5 minutos. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, es difícil, yo sé, pero les recomiendo que no le pongan tanto la cabeza y le pongan más el cuerpo, que funciona. Yo quiero ver esto, porque me gusta. Sí, me gusta. Yo quiero ver esto. Porque si no, no me puede decir. Sí, no, tal cual. Es una innovación. Está bueno. Sigo por Facebook. Claro. Entonces vi ¿Estamos? ¿Están ahí, no? Sí, veo, por eso. Por eso. Bueno, los dejo, igual se están por cumplir. Les queda 1 minuto. Eso lo eligen ustedes. Lo eligen ustedes. Sí, el formato por suerte todavía logra eso. Sí. ¿Ya está? Grupo 2, ¿no? Grupo 1, ¿están? Pasa el grupo 1. ¿Y alguien puede, por favor, decir cuál fue su consigna? Yo les saco la foto, así les puedo sacar la foto. Sí, vengan. Pasa el grupo 1. Sí, obvio. Para sus compañeros, claro, para que sus compañeros sepan. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestra consigna es la producción del hábitat desde el pueblo, el Estado y los empresarios. No se escuchan, ahí sí. La producción del hábitat desde el pueblo, desde el Estado y desde los empresarios. Y ahí va la foto. ¿Y el tema cuál era? La producción del hábitat. Tienen que hacer una foto de un hábitat producido desde una lógica autogestiva. ¿Sí? Muchas gracias.
grupo 2. ¿Alguien puede contar o lo cuento yo y ustedes se organizan? Estos micrófonos son muy extraños. El grupo 2 tenía que hacer una foto de un hábitat producido desde una lógica pública. Empresario. Estado. Población. Y vamos con la peor, para mi gusto. Vamos a hacer una foto de un hábitat producido desde una lógica privada. ¿Quién sería? Población, Estado. ¿Estado? Muy bien, claro. Le saco la foto, está clarísimo. Muchas gracias. Una aclaración. Quiero que, digamos, las conclusiones está bueno que las saquen también en el taller y personalmente, pero sí me parece que es mucho más claro la foto digamos, de un hábitat producido por lo privado que las otras dos donde el Estado, los dos hicieron el mismo gesto, que es este. Para pensarlo, ¿no? Muchas gracias.